Muy buenas tardes. En nombre de la Cámara Peruana del Libro, les damos la más cordial bienvenida a la 28ª edición de la Feria Internacional del Libro de Lima. Agradecemos que nos acompañen en esta oportunidad para presenciar el conversatorio Las claves del manga. Participan Carlos Anglas Rabines y César Anglas Rabines, organizado por César Anglas. A continuación cedo la palabra a César Anglas, a quien recibimos con fuertes aplausos. Hola, ¿me escuchan? Gracias por asistir. Es siempre un gusto tener a personas interesadas en el arte y la cultura en un país que muchas veces les da la espalda a estas actividades, desafiando el aire opaco de Lima para poder venir acá, desafiando el frío, el hambre, pudiendo haber hecho otras cosas, pero viniendo acá al fin somos hijos del arte y nos encanta la belleza. Mi nombre es César Anglas, estoy muy contento de estar acá. Es la primera vez que estamos los dos hermanos Anglas acá en la Feria del Libro. Es un momento muy especial para hablar acerca de uno de nuestros grandes hobbies, que es el manga y el anime, que no solamente atraviesa a mi generación, sino también a generaciones posteriores. Cedo entonces la palabra a mi hermano Carlos, mangaka. Aplausos para él, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a interactuar un poquito con los slides mientras voy más o menos comentándoles algunas cositas sobre nuestro tema. Bien, primero tenemos que partir de nuestras bases. Nuestra base es ¿quién? Es el señor Osamu Tezuka. Osamu Tezuka, supongo que conocido para algunos, para otros no tanto. Se le llama el padre del manga o el dios del manga, e incluso algunos le han llamado el padrino del manga. Tiene varios nombres, ¿no? Varios apelativos. ¿Por qué? Porque básicamente Tezuka marca una especie de año cero en el manga. Tenemos varios estilos, varias corrientes que hubo antes en cuanto a lo que era pues un proto manga o algo así, ya en que había historias autoconclusivas de tiras cortas, pero no había nada parecido a lo que tenemos hoy día, los tankobanes, los compilatorios de manga y mucho menos el anime. El señor Tezuka es el que introduce todo esto. A ver, ¿por qué? Básicamente podemos señalar unos aportes muy significativos de Tezuka en algunos frentes. Número uno, el frente que podríamos llamar gráfico, un frente argumental y un frente innovador. Acá tenemos algunas historias de Tezuka. Estamos hablando de la punta del iceberg. La verdad es muy pequeño y muy somero lo que podemos mostrar aquí en relación con toda la producción de Tezuka. Estamos hablando de una persona pues que editó algo de 700 mangas y dibujó algo de 500.000 páginas. Se le considera quizás el más prolífico autor de cómic japonés de todos los tiempos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, Astro Boy, cuyo nombre en japonés es Tetsuan Atom. Es un androide, niño, que, bueno, vive sus aventuras, pero al mismo tiempo vive el conflicto de pacificar a los humanos que están en guerra, que están en peleas, que están en disputas, ¿ya? Y que trata de armonizarlos y no puede, y se frustra, y ve las cosas desde el punto de vista de un androide, ¿no? Ahora, ¿qué nos llama la atención de Tetsuo Atom o de la princesa caballero, que es la segunda imagen, o de los tres espaciales, que es la tercera imagen? Básicamente un elemento gráfico que es el ojo grande. El ojo grande, y es algo que yo he preguntado varias veces a mis alumnos en mis talleres de manga, ¿cuál es la razón del ojo grande? ¿Por qué el ojo de manga es grande?
Y me decían muchas cosas, ¿no? Me decían que es para que tenga más expresividad, para añadir más detalles, etcétera, etcétera, muchas cosas, ¿no? Pero no me decían la razón histórica. En realidad, pues, yo decía una razón histórica, pues, que es valedera, pero había una más, ¿no? La vida de Osamu Tezuka, cuando era joven, su madre lo llevaba a ver el teatro Takarazuka, que es un teatro, pues, que, bueno, hay una ciudad en Japón que se llama Takarazuka, y era un teatro cuyos actores eran básicamente mujeres, todos los actores eran femeninos. Ya, entonces, le llamó mucho la atención el maquillaje de los actores, y aparte los ojos tan saltantes y tan bonitos que tenían las actrices, que eran mujeres. Eso se aúna a otra cosa. Estamos hablando de que Tezuka trabaja luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es un artista posguerra. Entonces él se nutre de alguien que se llamó Walt Disney. Walt Disney era lo mejor de lo mejor en los años 50. Era lo máximo. Él es el referente, ¿no? Entonces, hubo una corriente también luego de la Segunda Guerra en que los japoneses tuvieron que aprender desde cero las mejores artes de los mejores del mundo. Y esto incluyó no solamente lo gráfico, sino también elementos como las motocicletas, las cámaras fotográficas, los automóviles, ¿no? Porque luego de la guerra, pues Japón queda devastado, no hay nada. Bueno, se dice que Japón solamente tiene dos elementos en abundancia, ¿no? Agua y japoneses, nada más. Entonces todo lo tuvieron que aprender de afuera. Así que mandan misiones a distintos países para aprender de los mejores. Aprenden automóviles de los norteamericanos, aprenden fotografía de los alemanes, aprenden acero de los suecos, y el señor Osamu Tezuka aprende dibujo de Walt Disney. Entonces él adapta el estilo de Walt Disney y sobre todo los ojos grandes, que si se fijan en Mickey Mouse, el Pato Donald, y también un poquito más allá Betty Boop, porque también hubo influencia de Betty Boop, él adapta esos ojos grandes a sus personajes y ese ojo quedó ahí. Y ustedes sabrán pues que en Japón el sistema de enseñanza es muy vertical y muy discipular, o sea, lo que aprende el maestro lo sigue el alumno y después lo sigue la siguiente generación y así. Entonces ese ojo grande que fue tomado por Tezuka quedó como un elemento distintivo del estilo de manga. Entonces hasta el día de hoy el ojo grande es un elemento tremendamente significativo, ¿no? En el estilo manga. ¿Ok? Bueno, ahora de los tres espaciales se puede hablar una cosa muy somera. Básicamente estamos hablando de una misión de extraterrestres, 3 caballeros que son enviados a la Tierra para testearla, para probarla, de manera que si al cabo de un tiempo se daban cuenta de que los humanos seguían en guerras y seguían peleándose, los iban a destruir. Entonces estos caballeros se transforman en 3 animalitos para poder interactuar con los seres humanos, ¿no? Un caballo, una liebre y un pato, ¿no? Pero en este interín pues se encuentra con un humano que resulta ser una persona muy noble, muy buena, con la cual pues empiezan a vivir una serie de aventuras, y al final de lo cual concluyen que la Tierra pues no merece ser destruida, porque de todas maneras es cierto que hay hombres malos, pero también es cierto que hay hombres buenos. Ok, bueno, entonces retomando rápidamente la cuestión del ojo grande, la razón es histórica, ¿no? El ojo grande viene de Walt Disney, ¿ok? Entonces Tezuka tuvo un sueño. Él quería que en algún momento los norteamericanos tomaran algo de Japón, porque él era consciente pues que había tomado algo de los norteamericanos. Y eso se da en el año 94 con El Rey León. El Rey León fue y se basó en el manga Kimba, el León Blanco, que fue obra de Osamu Tezuka. La película El Rey León sale en el año 94, ¿no? Y pues de esta manera se cierra el círculo de influencia. Desgraciadamente el señor Tezuka ya no estuvo vivo porque él muere en el año 89, pero su ciclo de influencia se completó, su sueño de influencia mutua se completó. Luego tenemos el frente argumental, en cuanto a que él desarrolló una serie de temáticas muy variadas, pero sobre todo innovó. ¿En qué se podría, si podemos señalar un punto en que Tezuka innova fuertemente, es en el tema del protagonista femenino? Porque
Ahora en el manga y el anime siempre tenemos a una mujer como pivote de la historia. Siempre hay una mujer que gravita en las historias de manga. Siempre la mujer tiene un lugar predominante, un lugar importante. Hasta Pokémon tiene una mujer que es Misty. O sea, todas las historias tienen una mujer. ¿Y eso por qué? Eso se da básicamente por la influencia de Osamu Tezuka, en el sentido de que él crea la historia, que es de la segunda imagen, que es Ribu no Kishi, la princesa caballero. La princesa caballero llegó acá a Perú a finales de los... Bueno, se dice que a finales de los 60s y a finales de los 70 se retransmitió. Es literalmente el caballero del moño o el caballero del listón, ¿no? En alusión a que caballero es la parte masculina y listón, el moño es la parte femenina, porque es una chica, ¿no? Es un príncipe que nace mujer y que iba a ser el heredero al reino. El padre no acepta que sea mujer y lo cría como hombre, le enseña las artes de la guerra, le enseña a pelear, le enseña a montar caballo, etcétera, etcétera. Pero el corazón de ella seguía siendo femenino. No sé si les suena algo con Lady Oscar, ¿no? Lady Oscar, quienes han tenido la grata oportunidad de ver Lady Oscar, han podido darse cuenta de ese parangón, ¿no? De esa analogía, ¿no? Y siempre, entre paréntesis, siempre digo a mis alumnos, no, prohibido morirse sin ver Lady Oscar, es un obligatorio, ¿no? Lady Oscar es obligatorio, ¿verdad? Entonces Tezuka introduce a una mujer como protagonista de una historia, algo que fue totalmente osado, totalmente atrevido para la época. Estamos hablando del año 53, una época en que Japón se estaba reconstruyendo recién de la guerra, era tremendamente machista, ¿ya? Entonces colocar a una mujer como protagonista de una historia era algo muy atrevido, era algo muy innovador, pero funcionó, y eso queda hasta el día de hoy. Bien. Quiero agregar que mi generación, al menos, yo tengo 54 años, hemos visto en la televisión, primero en blanco y negro y luego a colores, porque en nuestro medio llegó en blanco y negro, luego apareció en la televisión en color, si no me equivoco, en los años 80. Y yo, al menos, recuerdo haber visto Astro Boy en la televisión, me gustó bastante, La Princesa Caballero también, ¿no? Bastante transgresor el tema, ¿no? Y los 13 espaciales me encantaban, los animalitos que cada uno tenía un poder. Es muy ágil la narración, ¿no? Ahora, esta imagen de repente les trae algunos recuerdos, de pronto sí, de pronto no. Una pregunta también que hago, ¿cuál es la historia más antigua que ustedes recuerden que haya introducido el concepto del robot transformable? O sea, el robot que se transforma en otra cosa. Entonces me decían los Transformers, me decían los Gobots, etcétera. Gobots fue más o menos en el año 85. Macros o Robotech, que fue también por el año 85. Pero mucho antes hubo una historia que se llamó Ambassador Magma, que básicamente hablaba de la vida de una familia de robots que es traída a la Tierra y lucha pues contra los terribles monstruos que azotan la Tierra, o sea, Tokio, ¿ya? Y básicamente lo que sucedía era que esta familia estaba sentada en el cráter de un volcán en el fondo del mar. Entonces habían establecido una alianza con un niño que se llamaba Nico y que tenía un silbato. Entonces él hacía sonar el silbato y según el número de veces que sonaba el silbato, pues venía ya sea el hijo, que era Gan, ya sea Silvar, que era la madre, o sea Goldar, que era el padre, que era el más grande. Cuando la situación era sencilla, llamaba a Nico con un silbido. Cuando la cosa era más o menos fuerte, llamaba a Silvar, que era la mamá. Y a la tercera, cuando ya venía el monstruote, ya llamaban pues a Goldar. Entonces lo que pasaba era que desde el cráter ellos se transformaban en estos rockets, que se le llama en la versión inglesa, y volaban hasta la Tierra, se retransformaban en el robot y ahí empezaba la batalla. Entonces el señor Tezuka crea el concepto del robot transformable en esta época ya. O sea, hace muchos años, en el siglo pasado, el señor Tezuka ya había creado este concepto. Pues estamos hablando de un hombre que revolucionó el manga, revolucionó, bueno, básicamente pues al ser un émulo de Disney, arranca también sus proyectos de anime con Astro Boy, ¿no? Con La Princesa Caballero, con los 3 espaciales. O sea, los conocemos nosotros sobre todo porque llegaron a Perú básicamente, ¿no? Porque hay muchas otras historias como Black Jack, Adolf, etcétera, que no llegaron acá. Pero nosotros tenemos una buena culturización de manga y anime en ese sentido, gracias al señor Tezuka. O sea, Tezuka es nuestra base,
es nuestra base, es sumamente importante. Por eso es que el 9 de febrero, que es el día en que él fallece, es el Día de Manga, el Día Nacional del Manga. Hay un museo en la ciudad de Takarazuka que está dedicado a Osamu Tezuka, que tiene 3 pisos, una serie de actividades, ¿no? Y bueno, como les digo, el señor marca un año cero, ¿no?, del manga. Yo quiero agregar en el sentido de que Osamu Tezuka, como el manga no Kamisama, o el dios del manga, no solamente se preocupó por hacer buenas historias, bastante avanzadas para la época, sino también porque hizo el concepto del robot transformable, como dice mi hermano Carlos, ¿no? Es un robot que se transforma, entonces ese podría decir que es el padre de los mechas, ¿no? De Robotech, macros, ¿no? Le llaman macros, en japonés Robotech, o de todas las historias que tengan que ver con robots que se transforman, ¿no? Incluso yo diría hasta Evangelion, ¿no? Sin ser que se transformen mucho, ¿no? Pero sí, ha sido un visionario, o sea, no ha dejado casi ningún tema por tocar, ¿no? Hasta un médico tiene, un médico paranormal, que es Black Jack. Lamentablemente no llegó a nuestro medio, pero sus historias son realmente alucinantes. Sí, solamente para terminar, o sea, la influencia de Tezuka es tremenda. Acá tienen una pequeña muestra de la influencia ya a nivel gráfico, a nivel narrativo, porque aparte de eso, Tezuka era cinéfilo, le gustaba el cine. Entonces él básicamente traduce varias de las técnicas de cámara a la narración, de manera que al final el manga se convierte en una especie de storyboard más elaborado. Eso es lo que tenemos en un manga, ¿no? Es una especie de storyboard, pero mucho más detallado, obviamente más trabajado, más exquisito en muchos casos. Sí, acá por ejemplo, al medio tenemos lo que se llama la secuenciación en 3 viñetas, es básicamente el zoom de la cámara, o sea, el personaje se va acercando, ¿no? Y la intensidad de la escena pues va aumentando también. Tenemos obviamente el ojo grande y tenemos las líneas cinéticas, que es uno de los varios elementos que tenemos en manga, ¿no? Líneas que representan movimiento, que representan acción, ¿no? Todo eso son las traducciones, las interpretaciones de los movimientos de cámara, ¿no?, que introduce Tezuka y que ya con el tiempo se van refinando. Creo que, a ver, no sé si lo puedes corregir, las líneas, esas líneas negras que están en la tercera viñeta, ¿serán sonido? Porque los mangakas siempre utilizan también onomatopeyas, ¿no? El sonido de la tetera cuando hirvió, el sonido de los pasos, ¿no? Utilizan bastante sonido también, o sea, todo es sonido en ellos. Sí, sí, son las onomatopeyas, que en Japón también son muy fuertes, pero no coinciden exactamente, pues, ¿no? Una explosión para nosotros es un boom, para ellos es un gang. Una persona que está caminando a puntillas es un gari gari gari, etcétera, etcétera. No coincide exactamente la onomatopeya. Es como el wow del perro aquí y el woof en inglés, el perro gringo, ¿no? No coincide necesariamente, pero está presente definitivamente. Ahora, una vez, solamente para terminar mi intervención, una vez me preguntaron en una charla qué diferencia había o qué diferencia veías entre un superhéroe de cómic americano y un superhéroe de manga. Entonces, era una pregunta muy interesante, ¿no? Y más o menos reflexionando en 10 segundos, le contesté, mira, pongamos primero a Superman o pongamos a Flash. Superman viene de Krypton y él ya nace con superpoderes. Simplemente llega a la Tierra y empieza pues su gran jornada de luchar por la justicia, etcétera, etcétera. Pero ella tiene sus superpoderes. Flash, bueno, según una de las versiones, sufre un accidente, una especie de electrocución, producto de lo cual adquiere sus superpoderes. Spider-Man, parecido, ¿no? Le pica una abeja, ¿no?, afectada por la radiación y poderes, superpoderes, ¿no? Entonces, la percepción del niño que ve el personaje de cómic es: oh, es muy poderoso, nunca podré ser como él, solamente me queda aplaudir y admirarlo. Pero si vemos a Goku, los que han podido ver Dragon Ball, lo que ha sido la mayoría, cómo va desarrollando su fuerza a base de ejercicio, a base de sacrificio, a base de trabajo, lo hace cargar la leche, lo hacen escaparse de los tiburones, lo hacen cargar las rocas inmensas, etcétera, etcétera. O sea, es todo un traje, es una vida de penurias que le hacen pasar al pobre Goku y a Krillin también para que adquiera sus superpoderes. Es cierto que Goku ya tenía un historial muy poderoso,
pero también es cierto que ese poder se tiene que desarrollar con trabajo duro. Entonces la percepción del niño japonés es que este superhéroe sí es muy poderoso, pero ve, si yo trabajo como él, si me esfuerzo como él, algún día voy a ser como Goku. Entonces la percepción es completamente diferente. ¿Sí? Entonces el impacto es diferente. Y eso cala mucho en la cultura del Ganbarimasu, la cultura del esfuerzo, la cultura del trabajar duro, el darlo todo, ya que impregna mucho el manga, impregna mucho la cultura japonesa, y definitivamente tiene que ver con la cuestión del trabajo que tiene el manga, la exquisitez del acabado de los mangas. Es cierto que tienen asistentes y todo, pero igual son jornadas inhumanas, son jornadas muy fuertes, y siempre siguiendo la tradición cultural de Japón de buscar la perfección en todo lo que se realiza. ¿Sí? Entonces básicamente esa es la diferencia que podríamos señalar en cuanto a estos dos elementos, ¿no? Superhéroe de cómic y superhéroe de manga. Ok, a partir de ahora ya le cedo la palabra a mi hermano, de repente podemos interrumpir un poquito más adelante. Y el anime. ¿Por qué estamos hablando de esto en una feria del libro? Porque como la feria del libro tiene que ver con un evento cultural, y la cultura es algo que nos atraviesa, dense cuenta lo que hizo Osamu Tezuka con Disney. Osamu Tezuka influyó tanto en Disney que salió pues el Rey León, ¿no? Y muchos creen que el Rey León es una historia original de Disney, cuando no, es de Osamu Tezuka, es Kimba. Entonces se da completamente la vuelta al círculo, ¿no? Disney influye a Osamu Tezuka y al final Osamu Tezuka influye a Disney. Particularmente las influencias que yo tengo, porque yo escribo historias para niños y mi hermano las ilustra, tengo la suerte de tener un hermano conversando sobre dibujos manga, por ejemplo, para mi siguiente publicación, y entre el pan y la mantequilla podemos decir pues cómo va a ir, si va a ir en cuadrado, rectangular, va a ir apaisado, ¿no? Los colores, la cinética, todo, ¿no? Tengo una gran suerte en realidad. Y uno de los animes que me gustó mucho cuando estuve explorando fue el Guyver. ¿Por qué? Porque el Guyver, que es un anime poco conocido, ¿no? De Yoshiki Takaya, trabaja el tema de la transformación biológica. O sea, son personas que son transformadas biológicamente para ser convertidos en soldados, se transforman en unos monstruos, y al mismo tiempo el mangaka crea una especie de caja con 3 armaduras que vienen del espacio exterior, que lo convierten a este chico que está luchando con esta bestia, que es un escolar para variar, porque hay muchas historias de escolares en el manga y el anime, en un héroe por accidente. O sea, el joven es un héroe por accidente, es un escolar que encuentra la armadura y la armadura lo posee. Y es una transformación tecnológica que viene del espacio exterior para enfrentarse contra una mafia que crea seres biológicos para la guerra, que son estos monstruos. Entonces eso es lo que tiene las historias del manga y el anime. En la época macartista, no sé si se acuerdan, en la Segunda Guerra Mundial, MacArthur era muy de no hagas esto porque no, pues es gay, o no hagas esto porque va contra los valores, ¿no? No hagas esto porque va contra esto, va contra el otro. No digas esto, no digas el otro. Las historias eran muy familiares. Mientras esto ocurría, después de la Segunda Guerra Mundial, en Japón ocurría todo lo contrario. Había mangas de cocineros, de jugadores de tenis, de caballeros que venían del espacio, de robots que se transformaban, románticos, de aventuras. Tú dime, ¿qué temática? Prácticamente todas las temáticas son abordadas por los japoneses, entonces hubo un contrapeso terrible. Y ahora ustedes pueden ir a cualquier librería en Estados Unidos y el área de manga triplica al área de cómic. O sea, tú vas a una librería en Estados Unidos, el área de manga, acá señor, todo está área. Y el de cómic, esto. ¿Tú ves? ¿Por qué será? Pues, ¿no? ¿Por algo será? A ver, ¿y por qué nos compete a nosotros el manga y el anime? Porque en el año 2016 publiqué mi libro de cuentos El Hada Cristina, con los dibujos de mi hermano Carlos Anglas. Ahora van a ver por qué mi hermano dibuja y cuáles han sido sus influencias y por qué dibuja como dibuja.
Básicamente el hada Cristina es un hada que concede deseos a los mortales pero les trae algo malo a cambio. Es equivalente al cuento de terror La pata de mono, de Jacobs, un autor inglés, lo pueden encontrar en internet, está gratuito. Lo único malo que tiene ese cuento es que se acaba, ¿sí? Porque es brillante. Es una historia de terror de una pata de mono que es una pata maldita que te concede deseos pero te trae algo malo, muy malo a cambio. Mis historias son prácticamente pues, paseos por el parque al lado de la pata de mono. En la pata de mono tendrá más o menos unas 10, 15 páginas, es un corto relativamente corto, se puede leer fácilmente de un tirón, pero transforma a la persona, lo llena de ideas, le sugiere, lo que debe ser un artista en realidad. Nosotros somos la voz del pueblo. Las personas que no tienen capacidad, tiempo, ingenio para poder expresar sus sentimientos y sus pasiones, el artista lo hace. El artista le da voz al pueblo. Beethoven se emocionaba cuando un niño, un joven, tarareaba sus sinfonías en la calle. ¿Se pueden imaginar? Beethoven caminando. ¿Se pueden imaginar lo que sentía Beethoven cuando escuchaba a alguien tararear sus sinfonías? Es increíble, ¿sí? Es el artista el que trasciende el tiempo. Entonces le dije a mi hermano, mira, voy a hacer un dibujo de una hadita allá. Comenzamos con el diseño. Verde, no puede ser, ¿por qué? Porque se parece a campanita, ya, no puede ser verde, ya, entonces ¿qué? Rojo, no, porque hay otra también dice que es roja, no, azul, amarillo, ya no sabíamos qué hacer. Así que le tuvimos que poner un color oscuro, es un hada medio emo, medio dark, medio punk, que trata de ayudar a las personas inocentemente, pero al hacerlo les cambia la vida, a veces las destruye, a veces terminan muertos, otras terminan muy maltrechos, ¿no? Por ejemplo, en este primer cuento es un mago que quiere ser invisible, el hada le dice, ¿quieres ser invisible? Sí, que la gente no se percate de tu presencia. Sí, sí, sí. Lo convierte en un anciano. ¿Ya está? Ya nadie lo ve, pues. Pasa de largo. Ya está. La sociedad no invisibiliza. No, pasa, ¿no? Ya envejeció. Ya está, invisible. Esas son las líneas cinéticas, por ejemplo, este es un plano, el slide del medio se llama plano holandés, ¿no? Sí. Es el famoso plano holandés, que no es tan conocido, pero lo ponemos ahí para que la gente conozca, ¿no? Y tiene obviamente influencias del manga, ¿no? O sea, prácticamente manga. Si se dan cuenta ahí, esa es la viñeta de la izquierda de ustedes, es un joven que está enamorado de una mujer y le dice a la Cristina, estoy enamorado de una mujer, por favor haz algo. Ya bueno, la puedes enamorar, te va a tomar tiempo. No quiero rapidito. Ya bueno, ya te voy a dar una poción de amor. Y le da una poción de amor, la hija es hija de un mago poderoso, el joven no se toma la poción, tiene que hacer que ella se tome la poción. Entonces va a una fiesta, le da sin querer así, poquito de la poción, la princesa se lo toma y se queda rendidamente enamorada. Entonces él está feliz, pero ocurre un detalle. Justo en la noche de bodas, toda la belleza de la niña se le cae a pedazos, porque la niña había sido embellecida con magia por el padre, ¿no? El padre la había envejecido con magia, se engañó y se ensartó, algo así, ¿no? La viñeta del centro es un hombre que quiere crear un bosque, los árboles están destruyéndose y le dicen, toma estas semillas, tienes que crear un bosque, pero tienes que hablarles a los árboles para que crezcan. Entonces el leñador toma la poción, la siembra, toma las semillas, las pone, aparece en el bosque bonito, pero no les habla, se olvida de hablarles y el bosque se convierte en un bosque huraño que no lo conoce y casi lo mata. Y la última viñeta es un cazador de mariposas que quiere cazar rápidamente muchas mariposas. Le dice, bueno, ya, te voy a dar un elixir que les va a traer, pero echa una gotita nomás, ¿eh? Ya. Y en lugar de echar una gotita, claro, primero echar una gotita, entran unas cuantas, las captura, las vende, pero después se le pasa la mano como cuando alguien está echando algo y ¡uah! Se le pasó. Y echó demasiado y llegan tantas mariposas que lo convierten a él mismo en una mariposa, se lo embullen prácticamente, se lo devoran.
te convierte en una mariposa. Luego, el Hada Cristina tuvo éxito, sobreviví financieramente a la publicación de la Hada Cristina, les gustó la historia, y después salió Cosmocuentos, y le dije a mi hermano, le tocó la puerta de su cuarto, toc, 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 Carlos, ¿qué? Oye, la Hada Cristina salió bien, ¿ah? ¿Por qué no hacemos otro? Ya, vamos a hacer otro. Ya, ¿cómo es? Bueno, los cuentos que me sobraron de la computadora, pues, ¿no? Ya, me quedan cuentos sueltitos. Vamos a juntar 7 y hacemos Cosmocuentos. Ya. Y comenzamos a hacer el diseño de los personajes. Este salió al año siguiente. La Hada Cristina 2016, Cosmocuentos 2017. Nuevamente se nota el estilo de mi hermano. A mi hermano le gusta mucho el trazo rápido, es minimalista, le gusta mucho la figura humana. Sufrió cuando le dije que uno de mis cuentos tenía un burrito. ¿Qué? Un burrito, sí, pero yo no sé dibujar burritos. No importa, trata de hacer algo. Ya, voy a investigar. Mi hermano es muy puntilloso. Un mes después, ya tengo prototipos del burrito. Ya, no se puede parecer al de Shrek. Ah, no se puede parecer al de Shrek. Es una jarana cuando ¿no? No podemos parecernos a nosotros. Ya, un burrito que no se parezca a Shrek. Ya, bueno, ya está. Está bien. ¿Te gusta? Sí. ¿Ya está bonito? Sí, ya queda. Ya está. ¿No hay más animales? No, no. Ya no hay más animales. Ya, perfecto. Los otros son monstruos, criaturas que más o menos los bocetea bien. El del medio es de una pesadilla, una niña que se ha peleado con su hermana y se va a dormir y resulta que está caminando por un bosque a oscuras. El lector, si es avisado, si sabe y tiene lecturas, se da cuenta de que está entrando en su propio sueño. El dibujo de la izquierda es un hada que ayuda a un caballero porque el caballero quiere conocer el reino, pero nunca ha salido y el reino es enorme, ¿no? Y el hada le enseña que está perdido, no sabe ni siquiera cómo comenzar, con su caballo no va a poder cruzar las enormes montañas y los abismos que significa estar en el reino. Es una especie de analogía o simbolismo del Perú, ¿no? Tú te puedes ir a Huancayo, en el mapa está chiquito en la distancia, pero tienes que subir la cordillera de los Andes, que es enorme, bajar, hay abismos. Es una analogía de lo que es el Perú, ¿no? El Perú es enorme, es difícil, es bello, pero es difícil de transitar. Tenemos un espinazo dorsal que es la cordillera de los Andes que hace difícil la comunicación entre costa, sierra y mucho menos selva. Luego en la villeta del medio está un vendedor de seguros de vida a un árbol. Así es, aunque parezca mentira. Eso me pasó porque estaba en un banco y me ofrecieron un seguro para mi tarjeta de crédito. No sé si ustedes les han ofrecido un seguro, a mí me tienen hinchado con el tema. Pero mire, ese seguro contra robo, Y yo lo leí y dije, esto, yo me siento más perdido que un árbol al que le están vendiendo un seguro de vida, ¿no? Y de ahí me salió la idea para hacer el cuento, ¿no? Seguro de vida para un árbol, ¿no? Y este vendedor va a un árbol, pues un árbol milenario, y le dice, señor, usted tiene que tener nuestro seguro. Claro, ¿pero qué? Dice el árbol, ¿pero por qué? Yo tengo más de 3.000 años. Pero cualquier cosa puede pasar, le dice el vendedor. Un incendio, una plaga, un cambio de gobierno, cualquier cosa puede pasar. Se puede transformar. Y el último cuento es acerca de dos, que le da la portada también, que tenemos una portadita de Cosmocuentos, que son dos jóvenes que son hábiles, tienen una habilidad, cada una tiene un poder. La princesa dragón maneja todo lo que es fuego y la duquesa maneja todo lo que es ilusiones. Y se enfrentan a un problema en el reino porque hay un reino del norte que quiere conquistarlos y es una labor de espionaje, es muy femenino, ¿no? O sea, no hay mucha violencia, solamente al final nomás. Pero hay mucha labor de espía y contraespía. Una de ellas se hace pasar por una disidente, se pelean. Duquesa y princesa paran peleadas, por eso en la portada del libro paran una de espaldas de la otra, no se quieren ver. Pero aprovechan esa enemistad natural que tienen para poder pelearse. Y así la duquesa es captada por este reino del norte para ver qué cosa hay, pero qué información tiene el reino, ¿no? Y con eso logran vencerlos. Pasemos entonces a la parte no tan poética, la parte que normalmente el público, el gran público no ve, que es el InDesign, diseñar el libro, largo por ancho por altura, número de páginas, cuánto cuesta.
Ahí el amable público puede ver algunos entresijos de lo que significa el diseño. Este es un pantallazo de un design donde están imbricados el texto, porque estamos hablando de la Feria del Libro, el texto es un cuento, pero también las ilustraciones de mi hermano Carlos, de tal manera que apoyen la imagen de una manera puntual y conveniente, ¿no? Eso es más o menos para que ustedes vean. Tiene que ser diseñado de una manera que encaje en el formato también del editor, porque el editor tiene varios formatos y tiene que encajar. Nosotros tenemos más o menos que acomodarnos. Igual, ahí está el vendedor de seguros de vida tratando de hablar con el árbol, y ahí está el texto, ¿no? Y más o menos para terminar, les dejo una frase del gran poeta alemán Schiller, que tiene una obra indispensable que se llama Cartas para la educación estética del hombre. Él era un convencido de que si a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos les enseñas belleza, haces al pueblo más noble, porque lo haces sensible al otro. Al tú sensibilizar a las personas en el arte, eliminas la posibilidad de tener delincuentes, estafadores, políticos corruptos. ¿Por qué? Porque a ellos no les interesa el otro. Pero un artista que tiene sensibilidad se da cuenta de que el otro es tan humano como él. Al enseñarles cultura, al enseñarles belleza y arte, por ejemplo lo que están haciendo ahora, que están trayendo a los niños para que vean la charla, o para que puedan bañarse, nutrirse en esta feria del libro, haces más noble al ser humano, ¿no? Y ahí está el texto, clarito lo dice, a buen entendedor, pocas palabras. Solo por medio de la cultura estética se puede enseñar al hombre a imprimir en sus apetitos, porque todo el mundo quiere lograr algo en la vida, un carácter más noble. Muchas gracias. Bueno, como pequeño capítulo podríamos añadir acá, son unas ilustraciones que yo he hecho, las pueden encontrar en mi Instagram, pero básicamente para hacerles ver una cuestión. Ya como artista, uno podría pensar, ok, ya cierta persona ha llegado a un nivel técnico que le permite hacer cualquier dibujo prácticamente, ¿no? Un rostro, una figura humana, un traje, etcétera, una escena, pero no es tan cierto, ¿no? Mucho pasa por él, una vez más por la cultura del gambarimas, porque tenemos que volver a intentarlo, porque muchas veces a la primera no nos sale lo que queremos hacer. Puede salir técnicamente, puede que la figura esté correctamente construida, el rostro esté ubicado en su sitio, los elementos, etcétera, pero no transmiten lo que tú quieres. O sea, cuando termina la fase técnica, empieza la fase más dura, que es la fase artística, la fase de la sensibilidad. Entonces, en ese lapso, ya en esa etapa, hay muchos intentos, hay mucho manejo de la frustración, tienes que volver a hacerlo, tienes que volver a intentarlo. O sea, inténtalo. Y en algún momento sale. A veces la musa está ahí dando vueltas y te puede salir en 2 minutos, como te puede salir en 2 horas, en 4 horas, y no te quiere salir. Entonces uno no se tiene que dar por vencido en ese sentido, ¿ya? Entonces eso también es algo que les inculco a mis alumnos, que me dicen, no, profe, no me sale, ¿no? Pero ¿cuántas veces lo has hecho? ¿Lo has hecho 10 veces? ¿Lo has hecho 50 veces? ¿Cuántas veces lo has hecho? Entonces eso es muy japonés, pero se extrapola a todos los niveles del quehacer humano, ¿no? A todos los niveles en donde, por ejemplo, podemos tener a un músico, podemos tener a un pintor, podemos tener a un poeta. No me sale la primera, no es lo que quiero, no transmite lo que yo quiero, entonces tengo que volver a intentarlo, no cejar. Esa es una clave también muy importante, ¿no? O sea, la transpiración, como alguien dijo, ¿no? La habilidad está muy bien, la técnica está muy bien, pero ahí es tu tesón, es tu terquedad, ¿no? Como yo decía, ¿no? Que gana el más terco. Acá en manga gana el más terco, no necesariamente el más hábil, gana el más artesano, ¿sí? Eso quería transmitirles también como acápitos. En la parte literaria es igual. Por ejemplo, yo tengo una amiga que me dice, pero Cecita, yo puedo ganar el Nobel, ¿quién me puede quitar ese derecho? Ah, por supuesto, amiga, le digo. ¿Con cuánta frecuencia escribes al día? ¿O al mes? ¿O a la semana?
bueno, tengo algo, pero ya olvídalo. Tú tienes que hacerlo con frecuencia, o sea, continúa, no pares. Puedes detenerte un tiempo, seguir, pero no te detengas, no vayas atrás. Fíjense en los dibujos de mi hermano, esa es la última viñeta ya. Ya terminó la charla. Sus dibujos se han transformado, ya no son como los primeros, porque constantemente el ser humano evoluciona. Muchas gracias. Estimados participantes, de esta manera finalizamos el conversatorio Las claves del manga. Agradecemos a nuestros invitados y a su interés en escuchar la charla. Invitamos a los presentes a participar en la siguiente mesa titulada El regreso del Huáscar de Fernando Villarán, organizado por Librerías Crisol. Para las personas que quieren, pueden acercarse acá. Tenemos marcapáginas con las redes sociales de mi hermano Carlos Sánchez. Gracias. Como no sabía dónde quedaba. A ti te fallé. Gracias a mi manga,